Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Relatos de la Noche? El día de hoy tenemos un relato muy extenso, pero también muy interesante que compartieron con nosotros en el grupo de Facebook de la comunidad. Recuerden seguir la página y unirse al grupo para que no se pierdan de nada. Y un aviso, el lunes, por cierto, vamos a subir un creepypasta, pero por única ocasión va a ir al segundo canal. No olviden seguirnos por ahí también. El link está en la descripción de este video y ahí estaremos subiendo contenido distinto. Y bueno, ahora sí, y sin dar más rodeos, pasemos a la historia del día de hoy. Están escuchando Relatos de la Noche. Comparto mi historia. Saludos a todos. Me llamo Miguel Ángel, tengo 39 años y soy de la Ciudad de México. Soy ingeniero en computación y ateo, por lo cual siempre me he considerado escéptico a los temas paranormales o sobrenaturales. Después de terminar una larga relación, comencé a vivir solo en una casa donde años atrás ya había habitado, más o menos durante mis 3 años de preparatoria. Es una especie de herencia en vida de mi padre, quien actualmente vive en Morelos. Y como podía esperarse, una ruptura implica comenzar de nuevo. Prácticamente no tenía muebles la casa y siempre ha sido muy fría pero vacía. Era lo más cercano a un congelador. Sin embargo, poco a poco fui haciéndome de algunos muebles, empezando por los más básicos, y fue así como finalmente conseguí una cama. Era 2012, cuando comenzaba con esta nueva etapa en mi vida. Siempre he sido amante de los animales, especialmente de los perritos. Fueron muchos cambios, como ya se imaginarán, y en unas cuantas semanas logré adoptar una preciosa perrita Doberman de mes y medio. Desde que llegó sentí una increíble conexión con ella. A pesar de venir directamente del seno de su madre y camada, nunca lloró desde la primera noche que llegó a mi vida. Con ella y el entusiasmo que me provocó, empezó a sentirse más viva y acogedora la casa. Pero no tenía idea de lo que vendría. Fue algo así como la calma antes de la tormenta. Mi rutina era siempre la misma: salir temprano para estar en la oficina a las 8 o 9 de la mañana, según se requiriera, y sin hora de salida incluso algunas veces, llegando a la casa ya muy entrada la noche. Siempre me emocionaba llegar y ser recibido por ella. A lo largo de varios meses sucedieron cosas que ahora veo con claridad, pero que en aquel momento, en parte por mi concepción científica y atea de la vida, no asociaba con algo extraño y me negaba a prestar demasiada atención. A pesar de que varias de esas cosas pasaban cuando estaba acompañado, y no solamente en la casa. Pero siempre había un aspecto invariable. Todo sucedía al caer la tarde y durante la noche o madrugada. Estando en la oficina con los compañeros que tenía en ese entonces a mi cargo, sucedieron diferentes situaciones, de muchas de las cuales incluso nos mofamos, y hasta comentarios sarcásticos solíamos hacer. Por ejemplo, sonaba mi celular y se mostraba privado sin aparecer ningún número. Algunas otras veces aparecían números extremadamente largos y sin coherencia aparente. Contestaba varias veces en altavoz y no hablaba nadie del otro lado de la línea. Normalmente se escuchaba cierta estática combinada con una especie de respiración. Obviamente reíamos y sentíamos que troleábamos a ese mudo o muda del otro lado de la línea. En ese mismo periodo, igual en la oficina y algunas veces estando mis compañeros, las sillas se movían de la nada. Eran sillas de oficina, reclinables y con ruedas. Pues, créanme cuando les digo que se recorrían como si alguien las empujara, o se giraban tal como si alguien se estuviera divirtiendo, dando vueltas en ellas. Esos casos nos llegaron a causar cierto desconcierto, pero siempre buscamos sobre todo minimizar o negar la posibilidad de que hubiera algo más. Otra de las cosas que sucedían era que se escuchaba que entraba alguien a la oficina. Debo decir que para entrar a ella había una puerta de madera con chapa giratoria, pero para entrar a mi privado debía recorrerse un cancel de aluminio con vidrio, el cual no era para nada silencioso ni ligero para moverlo sin hacer fuerza. Pues más de una ocasión nos sucedió que escuchábamos que se abría la puerta de madera, y a los pocos segundos se escuchaba el cancel. De inmediato mirábamos hacia él y nos percatábamos de que no se había movido en lo absoluto. Asimismo, muchas de las cosas que ya fuera yo o algún otro compañero dejábamos, desaparecía por completo,
y a pesar de buscarla de forma minuciosa, nunca aparecían hasta días después, y siempre sin buscarlas. Simplemente por casualidad al mover muebles, sacar cajas, o situaciones que nada que ver con el objeto perdido originalmente. En casa las cosas no eran diferentes. Solían escucharse ruidos que yo atribuía al eco que se genera por haber pocos muebles, a sonidos de la calle o que eran propiciados por los vecinos que colindan en ambos lados de la casa. Pero todo fue mucho peor conforme pasó el tiempo, y pareciera que entre más ignoraba los sucesos, más intensas eran las manifestaciones. También en casa empezaron a desaparecer objetos sin motivo alguno. No había nadie más en casa salvo mi perrita y curiosamente eran siempre objetos que no podían ser tomados por ella a manera de juguete. Por ejemplo, una laptop desapareció, la cual había dejado en una pequeña mesa que me servía como comedor y como escritorio. Cargadores de teléfono, algunas prendas de ropa. Como les comenté, nada que pudiera ser tomado por mi perrita para jugar. Debo decir que para ese momento yo ya estaba consciente de que había cosas no muy agradables que sucedían y no tan fáciles de explicar objetivamente. El punto que encendió todas mis alarmas fue cuando lo que desapareció fue el collar de mi perrita, el que siempre traía puesto. Era uno metálico de los que se denominan de castigo y es imposible que se lo quite un perro por sí solo. Si alguien puede estar pensando que se le salió, puedo asegurarles que no le quedaba grande y aún con mis 2 manos costaba un poco de trabajo quitárselo. A partir de ahí puse mucha más atención en cada detalle. Incluso llegué a dejar cosas como si fuera una trampa para provocar que desaparecieran o que se cayeran al menor contacto, etc. Desde que se extravió su collar, ella, la perrita, dejó de ser la mascota tranquila y juguetona de siempre. Ahora ella estaba siempre alerta, vigilando, reaccionando agresiva y a la defensiva ante cualquier ruido o movimiento. Y muchas veces incluso, yo no pude ver o escuchar a qué le ladraba tan enojada. Había pasado alrededor de 1 año desde que todo comenzó, quizá por lo mismo de mi negación a aceptar algo paranormal, pero en casa cada día la situación era peor. Tengo algunas amistades que aseguran ser sensibles o con algún don para percibir otro tipo de energías o presencias y siempre manifestaban que mi casa estaba muy pesada, muy fría y que les provocaba una profunda sensación de tristeza y temor. Esto llegó al grado de que literalmente varias veces se negaban a entrar, incluso a sostener la mirada hacia adentro de la casa. Más o menos por esas fechas llegó a mi vida otra nena, una perrita pastor alemán que estaba muy mal de salud y desnutrida. Venía de un ambiente de total maltrato y abuso hacia ella. Para mi sorpresa, las 2 perritas se llevaron bien desde el inicio. Ambas se entendieron y convivieron muy sanamente. En teoría, había más calidez y armonía en casa, pero todo continuaba empeorando. Los ruidos se fueron volviendo más nítidos, más fuertes y mucho más explícitos, tales como el abrir o cerrar de las puertas, pero esta vez azotándose. El escuchar objetos del piso de abajo caer o incluso romperse, el escuchar que se dejaban caer varios cubiertos sobre el lavabo de metal, pero al bajar a revisar no había nada raro. Todo estaba en un aparente orden. Las cosas que desaparecían, como el collar de mi perrita, aparecían días después en lugares donde evidentemente no tenían ninguna razón de estar. Por ejemplo, en la tina de la lavadora, en el refrigerador, en las gavetas de la despensa empotradas en la pared, hasta el techo o en los cajones del closet de la segunda recámara, la cual no se usa puesto que, como ya dije, vivo solo. Después todo se puso peor. Empezaron a sucederme cosas a mí, ya sea caídas por las escaleras, conflictos con otras personas en el traslado de casa al trabajo o de regreso, cortadas o accidentes similares en mi persona. Mi laptop comenzó a encenderse en la madrugada, pero no solo se prendía, sino que se abría el navegador y se dirigía a YouTube a reproducir algún video con volumen nada moderado, lo cual me hacía siempre exaltarme estando entre dormido y recién despierto. A eso se sumaba que escuchaba pasos como si alguien subiera, pero nunca aparecía nadie. A pesar de que yo no veía nada, mis perritas ladraban hacia las escaleras y miraban hacia abajo. Ladraban efusivas y agresivas, pero nunca
pillo nada. Por aquel tiempo estuve saliendo con una enfermera del IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y un día decidimos irnos a casa de sus padres en Pachuca, en el estado de Hidalgo. Iba yo manejando ya sobre la autopista al caer la tarde, justo en ese intervalo de tiempo donde predominan los grises, mientras deja de ser tarde para ser noche. De pronto, vi una especie de figura humana, algo así como una sombra, pero era una figura totalmente formada. Saltó del muro de contención hacia el coche. Yo di un ligero volantazo y sentí como si esta cosa cayera sobre el cofre. Iba en el carril de alta velocidad y a pesar de que me pasé al de baja, esa cosa logró caer encima de nosotros. No quise decir nada y solo miré de reojo a la chica. Sentí que ella también evitó decir algo, quizás por pena de criticar mi forma de manejar o algo así. Así que seguimos adelante y nos concretamos a escuchar música y hablar de otras cosas durante el camino. Llegamos a su casa y abrimos unas cervezas. Cenamos y continuamos escuchando música cuando de pronto ella, que supongo que me vio desconcertado, me tomó de las manos y me dijo: «No estás loco. Yo también lo vi. Vi cómo brincó del muro y cayó sobre el coche». Me dijo que no me mostrara débil, pero que era necesario buscar ayuda porque algo muy malo estaba pasando. Esa misma noche tuve un sueño muy extraño. Se recreaba esa figura humana que vimos en la carretera. Sin embargo, en mi sueño me tomaba y no podía moverme. Yo me veía a mí mismo tratando de soltarme de sus manos, pero era increíblemente fuerte. Veía que eso se metía a mi casa, que intentaba agredir a mis mascotas. Veía cómo nos observaba desde afuera de la recámara y mientras yo seguía luchando para liberarme, era como si al tocarme y dominarme, esa cosa me mostrara lo que había estado haciendo en mi casa y lo que pretendía hacer conmigo. Fue un episodio por demás angustiante. Sentí mucha ansiedad y miedo. Solo puedo describirlo como el más puro miedo. De pronto esta chica me despertó. Recuerdo que en lo que yo vivía durante este sueño, hubo un momento en el que las manos de ella trataban de ayudarme, a liberarme de las muñecas, desde donde me tenía sometido esta cosa. Recuerdo haberle dicho: «Ayúdame, no puedo moverme y tengo mucho frío». Cuando por fin pude abrir los ojos, ella estaba sobre mí. Dijo que estando ambos dormidos, ella sintió una angustia muy profunda que la hizo despertar y sintió que la figura que vimos en la carretera estaba parada justo junto a la cama, a mi lado. Según lo que ella me contó, fue en ese momento que empecé a moverme como si estuviera soñando algo muy feo. Movía las piernas, las manos e incluso abría los ojos, pero a pesar de que movía la boca o la abría, no salía palabra alguna de mí. Hasta que ella encendió la luz, se puso completamente sobre mí y dice que, como le enseñó su abuela y su mamá, empezó a rezar y a decirle todo tipo de groserías a esa cosa, lo que sea que fuera. Eran alrededor de las 2:30 de la madrugada y después de lo angustiante del episodio vivido, intentamos volver a dormir. En pocos minutos me venció el sueño, pero fue casi de inmediato que nuevamente esa cosa volvió a someterme. Otra vez vi cada cosa que eso quería que viera. Fue como si me dijera: «Mira lo que te he hecho y hasta dónde voy a llegar». Esta segunda vez fue todo más agresivo. Había sangre, había llanto y lamentos, y un instante hasta donde yo sentía el momento de mi propia muerte. Sentía una caída estrepitosa con esa cosa sujetándose y cayendo conmigo al vacío. Una voz me decía que no podría estar en paz y que iba a morir. Nuevamente desperté de forma brusca y ella, mi exnovia, estaba sobre mí rezando, sudando y maldiciendo esa cosa. Vi la expresión de terror en su rostro. Su mirada jamás la olvidaré. Dijo que nuevamente 1 o 2 minutos antes de empezar con el ataque, volvió a ver a esa cosa de mi lado. Dijo que pudo ver cómo movía mis manos tratando de voltear las palmas para quitarme lo que me mantenía inmóvil, que era sorprendente cómo a pesar de no haber aparentemente nadie sobre mí, justamente las muñecas y los tobillos los mantenía rígidos,
a pesar de mi evidente lucha física. Lo que restó de la noche, ninguno de los dos pudo dormir. Por la mañana regresamos a la Ciudad de México. El viaje fue tranquilo. Cuando la dejé en su casa se notaba su angustia y su temor. Yo para ese tiempo ya dormía muy poco. Procuré mantenerme siempre alerta porque cada noche siempre era lo mismo. A partir de las 11 u 11:30 empezaban los ruidos, los pasos, la sensación de viento frío o el sentirse observado. Todo empeoraba alrededor de la 1:30, pero cada noche era igual. En esos días adopté a mi tercer perrito, un pastor belga de 1 mes y medio. A pesar de la alegría de tener ya 3 mascotas como parte de mi familia, el ambiente seguía siendo pesado, tétrico. Yo nunca he sido depresivo, pero durante ese tiempo siempre me sentía triste y sin ánimo de vivir. Era como si todo el tiempo me sintiera con profunda decepción, con angustia y casi paranoico. El punto más álgido fue una noche en que de todas, absolutamente de todas las noches que pasé mientras duró todo ese tormento, sentí el peor miedo en toda mi vida. Los ruidos eran incesantes, subían y bajaban de las escaleras, se encendían y apagaban las luces. Mis perros ladraban a la nada, y yo no veía algo, pero ellos miraban atentos y se acercaban a tratar de atacar a eso que yo no veía. Todo el tiempo me sentí observado y no importaba cerrar la puerta. Aún dentro de la recámara sentía que esa cosa estaba ahí. Al día siguiente, mi vecino me preguntó si ya había alguien más viviendo conmigo. Le respondí que no y pregunté por qué. Él me dijo, es que anoche desde mi cuarto, vi que en la ventana de la segunda habitación de tu casa estaba la luz prendida y se veía a una persona a través de las cortinas. Al escuchar eso yo intenté ocultar mi miedo y solo le respondí que no había nadie más y que quizás había sido yo que había ido a buscar algo a esa habitación. Esa mañana, también en el espejo de la cómoda que tengo dentro de mi recámara, apareció una mano marcada, como cuando alguien se apoya sobre un vidrio o espejo. Pero esa mano no era mía. La medí sobreponiendo la mía sin tocar la huella, y era casi del doble de tamaño. Sentí que mis piernas se doblaban. Más tarde salí con mis perritas, las mayores. Ellas ya tenían sus vacunas y la edad para salir sin problemas. Solo dejé en la casa al cachorro recién llegado. A pesar de que la mayor jamás se había separado de mí cuando salíamos, ese día en ese momento se transformó y salió disparada del camellón cruzando el periférico. Desgraciadamente la atropellaron. Por ese amor enorme que les tengo a mis perritos, mis hijos, sentí que en ese momento el mundo se me caía encima. Escuchar el rechinido de las llantas, el golpe y verla correr así, todo fue sentirme como en un abismo. Ella corrió. Por la adrenalina en el momento no sienten el dolor completamente. Yo llegué hasta donde ella se quedó por fin. Ahí me esperó y mi otra perrita fue como si asumiera la guardia por la otra lastimada. Ladraba enfurecida y no dejaba que nadie se acercara. Yo como pude me puse a hacer llamadas y pedía al veterinario que fuera por nosotros porque habían atropellado a la perrita. Mientras tanto, la pastora alemán no dejaba de mantenerse de guardia y exaltada, agresiva. Poco después llegó el veterinario y terminó hospitalizándola. Afortunadamente no tuvo mayores lesiones y solo estuvo en reposo y con analgésicos varios días. Mi mamá, al ver toda esta serie de sucesos, dijo que era por mi forma de pensar, por ser ateo, y que me estaban poniendo a prueba. Le dije que no era el caso y que esto yo sentía que iba mucho más allá de mis ideas escépticas acerca de estos temas. Mi madre fue a quedarse conmigo en casa una noche y me pidió que la acompañara a recorrerla, mientras ella rezaba por cada rincón. Ella llevaba un cirio pascual encendido y un libro de rezos, y a mí me pidió sostener un crucifijo. Empezamos por arriba, ambas recámaras y el baño. Pero al ir bajando,
al bajar las escaleras. Claramente sentí que me tomaban del tobillo y me jalaban. Y fue tan fuerte el impulso que sentí como buscaban que yo, en mi caída, golpeara a mi madre, ocasionando su caída también por varios escalones. No sé cómo hice, pero al sentirme cayendo, me lancé por el costado de las escaleras que no tienen barandal de protección y pude caer hasta el piso, desde una altura no demasiado alta, pero evité dañar a mi mamá. Eso fue la gota que derramó el vaso. Mi madre estaba plenamente convencida de que había algo muy, muy malo ahí, y que estaba en riesgo la integridad y la vida de mis mascotas y la mía. Una vez ocurrido todo esto, mis hermanas y mi mamá, ahora ya fallecida, hablaron conmigo y me dijeron que no podía ni debía seguir así. Entre ellas se organizaron, y al fin de semana siguiente llevaron a una señora con el fin de liberar la casa y a mí de lo que fuera que estaba pasando. Cuando llegaron, la señora no decía nada. Observaba y abría las manos como tratando de sentir. Por momentos cerraba los ojos. Se sentó y miró insistentemente hacia una pared, donde se dividen la sala y el comedor, y donde justamente hay unas repisas. En ese momento mi hermana mayor le dijo: «Pues él es mi hermano y esta es la casa donde le han pasado muchas cosas». La señora sin dudarlo contestó: «Sí, ya lo vi. Ahí se esconde, pero donde quiera que vayas te sigue. Todo lo que te pasa no solo es aquí, también en la calle o en tu trabajo. A donde vayas, lo traes detrás». Me quedé asombrado y no entendía cómo ella podía saber eso si muchos de los sucesos y detalles no se los había contado ni siquiera a mi familia. La señora pidió quedarse a solas conmigo, y ahí en esa charla me reveló el trasfondo de todo lo que pasaba. Puso un vaso con agua en la mesa y prendió una vela. Me dijo que no era nada simple lo que me ocurría y que si no se hacía algo, iba a terminar muerto. Porque te quieren ver muerto, ellos no van a descansar hasta matarte, me dijo. Empezó a darme detalles sobre mi vida, mi trabajo, aspectos personales, cómo fue que llegó cada uno de mis 3 perritos a mi vida y el por qué fue así. Me habló de todo lo que ya expliqué que me sucedía en la oficina. Me dijo que el día que atropellaron a mi perra, ese día tenía que morir yo. Pero que ellos son mis ángeles y llegaron a mí con una misión, que están dispuestos a dar su vida por mí. Me dijo que ella sabía lo que me pasó en el viaje a Pachuca, pero que también los que me hicieron esos trabajos podían verlo todo. Me dijo que no fue cualquier tipo de trabajo eso que me hicieron, que fue un ritual donde usaron tierra de panteón, un hueso de un muerto desenterrado, sangre fresca de un sacrificio animal y que fue por medio de una hechicería muy poderosa y oscura, si se usa para fines malignos, llamada palomonte, o algo así, la verdad no recuerdo. Yo estaba confundido y agobiado, pues esperaba que me preguntara cosas clave para de ahí tratar de sacar conjeturas, pero no preguntó absolutamente nada y en cambio, solo hablaba, me explicaba y decía cada cosa que hicieron, qué pidieron y lo que me esperaba. Me dio la descripción con los mayores detalles, incluso nombre y apellido de las 2 personas que me mandaron a hacer esos trabajos. Ahí fue donde no me quedó lugar a dudas. Ella no tenía forma de saber cómo eran físicamente ni los nombres de dichas personas. Uno era alguien de mi trabajo, pero a pesar de no haber sido compañeros, él siempre había querido mi puesto. La otra persona era precisamente la pareja de quien me alejé cuando empecé a vivir en esa casa. Después de hablar un largo tiempo conmigo, preparó unos líquidos, encendió unas velas y recorrió la casa detalladamente mientras rezaba. Tomaba tragos de esos líquidos y rociaba desde su boca. Había momentos en que en ciertos lugares de la casa se volvía loca la llama de las velas y se sentía muy pesado y denso el ambiente. Limpió mis espejos y cerró los portales que según me dijo se habían abierto en ellos.
Limpió a mis perritos y le dijo a mis hermanas y a mi madre que nunca los apartaran de mí, porque me fueron enviados con una misión y esa era protegerme. Al final me hizo un ritual de limpieza y realmente no sé bien cómo fue. Ella me pidió cerrar los ojos, pero fue como si estuviera dormido. No recuerdo cuánto duró o qué hizo, pero mis hermanas me dijeron que mientras ella me limpiaba, mi cuerpo se inclinaba de forma que no entienden cómo es que no me caí. Que por momentos parecía que el fuego de la señora estaba encendiendo mi ropa. Sin embargo, no me quemé en lo absoluto, tampoco lo que llevaba puesto. Esa tarde noche, fue intensa. Yo acabé agotado y dormí. Dormí finalmente como en casi 3 años no había podido hacerlo. A partir de ese día todo volvió a la normalidad. Dejaron de moverse, caerse o perderse objetos. Mis mascotas están relajados y juguetones como normalmente deben serlo, y las personas que se negaban a entrar o mirar dentro de la casa ya han estado dentro y afirman que finalmente se nota ligera e iluminada. El elemento final de la limpieza, por así llamarlo, fue que colocó cruces de palma bendecida en Semana Santa. En cada puerta y prácticamente en cada pared de mi casa hay una cruz de palma. Por el tiempo y los recargones o diferentes movimientos, algunas de estas se han ido rompiendo hasta estar ya prácticamente destruidas. Tengo la duda de qué va a pasar cuando terminen de romperse o desgastarse. La señora no me dio instrucciones sobre qué hacer al respecto. Solo se fue diciéndome que me quedara tranquilo y cuidara mucho de mis perritos, que todo volvería a la normalidad. No sé cómo definir esto que me sucedió, pero a grandes rasgos es la historia de lo que tuve que soportar durante casi 3 años en esta casa, en la que actualmente se respira y percibe una energía completamente diferente. Gracias por escucharme.